Buenas, nosotros vamos a empezar con nuestra serie de vídeos de la materia de metodología de sistemas, que también está enlazada con práctica profesional 3. Ya saben que en este año, principalmente en ese cuatrimestre, nuestras materias son esas dos. Y mientras que metodología de sistemas nos enseña herramientas para llevar a cabo proyectos en equipo, práctica profesional 3, vamos a ejecutar esas ideas con esas herramientas. Vamos a ver, yo les había pasado un pequeño, una carpetita, ¿no? Acá está. Yo les pasé esa carpeta el otro día, donde tenemos tres apuntes que hablan de tres conceptos clave de, de la metodología de sistemas. Ustedes tuvieron una materia el año pasado que se llamaba diseño de sistemas y era una materia que les permitía realizar el análisis y el diseño de los proyectos, con el pero que utilizaba la metodología estructurada, la metodología tradicional, para desarrollar ese análisis y ese diseño. Aparte de eso, utilizaba un ciclo de vida en cascada, donde primero ustedes tenían que tomar todos los requerimientos del cliente, anotar todos los requerimientos. Una vez que ya tienen todos los requerimientos, tenían que realizar el análisis. Y una vez que ya tenían el análisis, tenían que empezar con el diseño del software. Una vez que ya tenían todo el diseño, con todos los diagramas, con todos los procesos, los DFD, las burbujas explotaron, el diccionario de datos, todo debidamente y exhaustivamente documentado, se empezaba a desarrollar, a escribir código, a desarrollar el proyecto, en base a ese análisis y a ese diseño que fueron realizados de forma exhaustiva. ¿Cuál es el problema de esa metodología clásica del desarrollo de software? Es que era poco realista. No hubo muchos fracasos en la historia del desarrollo de software para grandes bancos, para grandes automotrices, para grandes empresas, donde ese enfoque, una vez que el software era entregado o era realizado, no cubría los requerimientos del cliente. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que quedaban que el cliente no se daba cuenta que quería, donde las empresas no se daban cuenta que necesitaban ciertas características, ciertas funcionalidades, hasta que ya tenían el software hecho. Entonces, ¿qué pasaba? Había que realizar un nuevo software, porque ya habían pasado 4 o 5 años, la tecnología ya estaba obsoleta y había que empezar de cero. Es poco realista plantear un proyecto con ese enfoque, el enfoque estructurado y con el desarrollo en cascada. Obviamente es útil aprender, por eso está en las universidades, en nuestra carrera principalmente. También está ese enfoque, se aprende ese enfoque más como una forma histórica y también como una forma de ustedes desarrollar su metodología de pensamiento, pero para usarlo en la vida real no es aconsejable, ¿no? Nunca eso fue aconsejable en los años 80. Hoy día no se usaría ese enfoque porque es una pérdida de tiempo. Se verificó que una pérdida de tiempo en el software. Las cosas son muy nuevas y en el desarrollo de software, y uno se da cuenta, y los grandes desarrolladores se dan cuenta que era una pérdida de tiempo. Por eso fueron
evolucionando los enfoques. Y nosotros vamos a aprender un segundo enfoque diferente, que es el desarrollo iterativo, dentro de un proceso que se llama proceso unificado, que ya veremos qué es. Yo no voy a ponerme a leer los PDF, yo voy a explicar a grandes rasgos, y después les voy a pasar un PDF con preguntas para que ustedes hagan respondan en base a su lectura de los PDFs. Y obviamente, consultas que tengan, pueden hacerme en el grupo de Telegram, o en la clase de los martes, o en cualquier momento que digan, profe, queremos conectarnos jueves a la noche. Nos conectamos y resolvemos esas preguntas. Pero voy a explicarlos medio por los aspectos más importantes de lo que es el desarrollo iterativo y el proceso unificado, que está fuertemente ligado a lo que es el desarrollo de software orientado a objetos. Ya saben que nosotros utilizamos la metodología de orientación a objetos, ese paradigma que venimos usando desde principios del segundo año, y el proceso unificado, el UP, a partir de ahora vamos a decirlo, el UP y el desarrollo iterativo, está muy vinculado al desarrollo de software orientado a objetos. Así que veremos, hoy día hay otros enfoques de desarrollo también, pero la orientación a objetos siempre está unida, ¿no? Está vinculada, está mezclada con las nuevas tecnologías. No hay nada nuevo, sino que todo se mezcla. Bien, vamos entonces, baja de chácharas. Vamos a ver el primer PDF. Una cosa, quiero aclararles que eso lo que les voy a enseñar tampoco se puede decir que es la forma única y definitiva de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no existe ni una. Cada equipo toma lo mejor de las distintas metodologías y aplica lo que es más adecuado a su proyecto, a su trabajo. Yo les voy a enseñar una gama de herramientas que después ustedes van a utilizar en sus proyectos en mayor o menor medida. En la materia yo voy a pedir que ustedes utilicen todas las que voy a enseñar. ¿Pero por qué? Porque vamos a hacerlo con un enfoque académico, para que ustedes aprendan a utilizarlas. Después, en su vida real, ustedes van a usar unas u otras según su propio criterio o el criterio del desarrollador que esté a cargo de ustedes, o quizás no usen ninguna de ellas, que no es aconsejable. Es muy común hoy día, pero no es aconsejable. Siempre hay que usar una metodología de desarrollo para que haya orden en el proyecto. Pero mi obligación es enseñarles, ¿no? Yo les voy a enseñar. Ustedes después van a ver en mayor o menor medida en su vida como desarrolladores, pero el conocimiento, los fundamentos van a tener. Así que, como yo les explicaba hoy, vamos a ver el proceso unificado. A diferencia del desarrollo en cascada que vieron con el profe Omar, la materia de diseño de sistemas del año pasado, el proceso iterativo, el desarrollo iterativo no es lineal. Esa es la palabra que yo quería encontrar. No es lineal. No es que ustedes toman los requisitos del usuario, después hacen un diseño, después toman los requisitos del análisis, después del diseño, después desarrollan el software y chao, nos vemos. Con el desarrollo iterativo, todos los procesos, todos los pasos del desarrollo están unificados. Yo tomo los requerimientos, el diseño, la implementación, hago algunas pruebas, un prototipo, una versión básica del software, y ya tengo una versión chiquitita de mi proyecto desarrollada. Para el siguiente paso, tomo requisitos,
nuevos o cambiantes, porque los requisitos cambian continuamente. Hoy el cliente quiere A, mañana quiere B y el viernes va a querer C, porque se dio cuenta que C es mejor que A y B. Entonces todo eso va a ser plasmado en esa siguiente iteración, que pueden ser 4 semanas, por ejemplo, ¿sí? Y lo que había hecho acá va a ser modificado para adaptarse y así generar una versión diferente o mejorada del software que esté adaptada a quién, al cliente. El objetivo es adaptar el software al cliente y no a nuestras necesidades. Queremos hacer el software rápido, no, queremos hacer lo que el cliente necesita. Tiene que llevar el tiempo, hay un tiempo estimativo, pero tiene que llevar el tiempo que sea necesario para el cliente tener sus requerimientos cubiertos. Y acá en ese cuadrito, que es lo único que voy a leer, hay un ejemplo de cómo sería una semana de desarrollo utilizando ese proceso unificado, ¿no? Como ejemplo, no es una receta, o sea, no es que al pie de la letra, sino que pueden adaptarlo. En una iteración de 2 semanas, a mitad de una iteración sería entonces cada sprint, ¿no? O cada conjunto de pasos que se realizan para llegar a una versión del software. Como ejemplo, en una iteración de 2 semanas, a mitad de camino en un proyecto, quizás el lunes se dedica a distribuir y clarificar las tareas y requisitos de la iteración. Mientras que un programador hace ingeniería inversa, eso puede ser el project manager, ¿no? El product owner, el líder del proyecto, va a distribuir las tareas a cada equipo, a cada grupo de personas, va a definir qué se va a hacer durante esa semana. Mientras que un programador hace ingeniería inversa, pasando el código resultante de la última iteración a diagramas UML. ¿Por qué? Porque puede pasar que los diagramas que se hicieron la semana pasada no estén actualizados. Entonces, se agregó código al software que no fue plasmado en los diagramas. Para que esté bien documentado lo que se hizo, ese desarrollador va utilizando, así como usábamos las herramientas de Workbench para generar los diagramas a partir del código SQL, puede utilizar algún plugin de Eclipse, de NetBeans, de VS Code para generar los diagramas en base a las clases software que fueron escritas. E imprime y muestra los diagramas interesantes. El martes se dedica a diseñar en pizarras, dibujando diagramas UML imprecisos que se capturan con cámaras digitales, con celulares, y a escribir algo de pseudocódigo para algunos procesos. Vieron que todo lo que se va haciendo no es al vuelo, sino que tiene una planificación, tiene una línea, tiene una guía, pero muchas veces es impreciso porque es para dar una idea de lo que queremos hacer. Durante los 8 días restantes se dedica el tiempo a implementar, probar, ampliar el diseño y perfeccionar. Vieron que acá eran imprecisos, pero acá se los perfecciona y el sistema parcial. También se planificaría las tareas de la siguiente iteración. O sea, al final de la semana se planifica qué se va a hacer en la siguiente semana, por lo menos a grandes rasgos. Este pequeño cuadrito nos muestra una semana, una posible semana en un equipo de desarrollo de software. Eso podría ser una semana en el grupo de trabajo de ustedes. Ya saben que van a tener que entregar como trabajo de práctica profesional 3 un sistema. Vamos a hacerlo en grupo. Yo aconsejo hacer por lo menos de a 2. Mientras uno hace los diagramas, el análisis y el diseño orientado a objetos, el otro escribe el código. O se turnan. En una semana me toca el código, en la otra semana me toca el diagrama. O a mí me toca una cierta parte, ciertos módulos del software, tanto en diseño y análisis como en codificación, y al otro le toca otro módulo. O a mí me toca backend, a vos te toca frontend, y los dos hacemos los diagramas. Esto
ya van a definir ustedes. Pero esto podría ser bien una semana de trabajo de ustedes. Hay más detalles acá que no voy a entrar a leer. Lo único que vamos a ver con un poco más de detenimiento es ese marquito de desarrollo, porque nos muestra en las distintas fases del UP, que les voy a dar después las fases del UP con el siguiente PDF, y vamos a volver constantemente ese cuadrito. Ese cuadrito nos muestra nuestro pizarrón de trabajo a grandes rasgos, donde en el inicio del proyecto, en la iteración 1, yo voy a utilizar cuáles artefactos, o sea, ¿qué sería un artefacto? Una herramienta, un tipo de diagrama, un tipo de texto que se escribe. Ese sería un artefacto, una herramienta. El propio software sería, como el modelo de implementación, sería un artefacto también. La C significa comenzar, R refinar. Vieron que no hay una F de finalizar porque el software siempre evoluciona, así que siempre hay versiones nuevas, así que no hay un fin. El ciclo de vida de un software suele ser de 10 años muchas veces, así que no hay un fin acá. En la fase de inicio vamos a empezar con los casos de uso, con la visión, especificación complementaria y el glosario. Profe, ¿qué son eso? Yo les había dado un segundo PDF con la terminología básica, donde podemos ver, déjenme achicar un poco acá, los casos de uso son las historias de uso del usuario, donde se escribe textualmente qué queremos que el software haga. Les voy a dar ejemplos después. La visión es una descripción amplia del software, de forma general del software, no es mucho texto, sino que habla de forma muy amplia, muy abierta, que queremos que se va a implementar en el software, cuáles son las características que se van a implementar, sirviendo de esa forma de un contrato. Se va a hacer esto hasta acá. Más que eso ya no se va a hacer. La especificación complementaria también tiene que estar por acá. Acá está. Son descripciones muy cortitas. Todo lo que sea aspectos más técnicos, como la versión del sistema operativo, el tipo de servidor, el tipo de conexión y esas cosas, vamos a ir acá en especificación complementaria. No serían los aspectos funcionales, ¿no? Son los aspectos más técnicos. Y ya el glosario es el diccionario de datos que vieron también en diseño de sistemas. Pueden usar el mismo que ya tienen hecho, que ya hicieron la otra materia, pueden usar como diccionario de datos. Ya en la fase de elaboración, que es donde se definió, vamos a ver cada fase después, ¿sí? Yo no voy a explicar ahora porque vamos a ver después las fases del UP. Ese es el proceso unificado. Y en cada parte de ese proceso vamos a tener las iteraciones que van a estar adentro de las fases. La fase de inicio tenemos una sola iteración donde vamos a definir esto es factible, esto es viable, vamos a hacer el proyecto o vamos a dejar que otro equipo haga. Todo eso se define acá en el inicio. Una vez que ya se definió, sí, vamos a hacer el proyecto, vale la pena, tenemos los conocimientos para realizarlo, es rentable, entonces pasamos a la fase de elaboración, donde se centra más que nada en lo que es el análisis y el diseño orientado a objetos. Una vez que uno ya pasó esa etapa de elaboración, viene la construcción, donde ya empieza el desarrollo a grosso modo del software, con versiones ya justamente para que el usuario ya empiece a utilizarlo, y la transición ya es la parte de finalización del proyecto, donde se pasa a la etapa de mantenimiento del software. Todo eso veremos en otro PDF. Bien,
Y acá el último PDF nos explica lo que yo les comentaba hoy, que es el análisis y el diseño orientado a objetos. Vamos a trabajar con el análisis y el diseño orientado a objetos adentro del UP y el proceso unificado y el desarrollo iterativo que está acá. Vamos a utilizar este marco con este paradigma. ¿Por qué este paradigma? Porque nuestro software es orientado a objetos, así que vamos a utilizar el análisis y diseño orientado a objetos. Acá explica qué es el análisis, qué es el diseño, qué es el qué es el cómo. Ya habrán visto eso en diseño de sistema, o sea, ya lo vieron, pero lo recordarán seguramente. Si no recuerdan, va a refrescarles un poco la memoria. Y observen que el análisis se compone de cuáles artefactos, casos de uso y modelo de dominio. Vieron que son artefactos que están acá en el UP, el modelo de dominio y los casos de uso. El diseño se compone de los diagramas de interacción y el diagrama de clases. Diagrama de interacción y diagrama de clases. Acá está el modelo de diseño. Acá está generalizando lo que es entonces los diagramas de interacción y los diagramas de clase. El diagrama de clases, seguramente se acuerdan, hicimos varias veces. Y los demás vamos a ir viendo en las siguientes clases. Explica cómo es las claves del desarrollo orientado a objetos, del diseño orientado a objetos. Y acá hay un pequeño ejemplo de un jueguito de dados, donde tenemos un caso de uso. Es muy sencillo porque son las reglas del juego. Son tontas las reglas del juego, pero es para que ustedes entiendan qué sería un caso de uso. Es texto. Tiene un solo caso de uso, que es jugar dados. Tiene un actor, que es el jugador. El jugador juega los dados. Si la suma es 7, el jugador gana. Y si no, pierde. Vieron que es muy tonto el ejemplo, pero es para que ustedes entiendan que es un caso de uso. Una vez que uno hizo el caso de uso, uno pasa al modelo del dominio. Seguimos a dónde? En el análisis. Todavía no pasamos al diseño. En el modelo del dominio utilizamos algo que se llama un diagrama de objetos, donde nosotros mostramos las interacciones entre esos objetos. Son objetos del dominio, no son objetos software todavía, son objetos del negocio, ¿sí? Y en ese caso es un juego. Y es muy similar a lo que vieron con los diagramas de entidad-relación. Porque los diagramas de entidad-relación no modelaban la base de datos física que iban a implementar en un motor de base de datos como MySQL o SQL Server, sino que modelaba el negocio, las ideas, cómo interactúan las entidades. Es el mismo concepto. Acá modelamos cómo interactúan los objetos del dominio, del negocio. Una vez que uno tiene esos dos artefactos definidos, ya tenemos una versión bastante sencilla del análisis. Ya podemos empezar con el diseño. Y observen que acá sí ya se empieza a modelar el software. ¿Por qué? Porque tenemos instancias, por ejemplo, de juego de datos. Observen que hay dos puntos. Eso ya usábamos desde algoritmia para indicar que era tipo de datos, ¿no? Así que tenemos una instancia de la clase juego de dados. Tenemos dado 1 que es de tipo dado y dado 2 que es de tipo dado. Son dos instancias de la clase dado. Tenemos un método jugar que dura todo ese ciclo de vida, donde llama a un método lanzar de la clase dado, donde obtiene el valor de la cara, también un get de la clase dado, otra vez el método lanzar, pero ya de la segunda instancia, y llamamos a un get de valor cara de la segunda instancia. Y después, en el mismo programa principal,
se llama un método que se llama mostrar resultado, donde se indica si el usuario ganó o perdió. Vieron que mirando ese diagrama ya tienen una idea bastante precisa de qué clases y de qué métodos vamos a usar en su aplicación. Por eso procedemos al diagrama de clases, que es el paso previo a empezar a escribir código. Tenemos el juego, que es la clase principal, con dos instancias de dado, con mostrar resultado y con el método jugar. Tenemos la clase dado con valor cara y con get, que retorna el valor de cara. Y acá agregamos, si bien no está en ese modelo acá arriba, agregamos una clase jugador, donde puede tener el nombre, la puntuación más alta y cosas por el estilo. Pero, como les dije, es un modelo previo para ir definiendo cómo sería el juego de dados. Obviamente que en base a eso ya pueden hacer un juego de dados. Es más, a los chicos de acá yo les di como tarea, así que si quieren, hagan ese juego de dados y muestren y le ponen al grupo. Pueden hacerlo en versión web, pueden hacerlo en versión consola, pueden hacerlo en versión JavaFX, como quieran. Y bueno, con esto cerraríamos entonces el tema introductorio de esta clase, que sería el desarrollo iterativo del proceso unificado. Para consolidar bien, yo les voy a preparar un cuestionario que voy a estar subiendo junto con esos apuntes y con el vídeo que estoy grabando al aula virtual, y así estaremos haciendo toda la semana para que ustedes puedan entregar su trabajo práctico a fin de año de forma rápida y puedan recibirse. Quedamos acá por hoy y nos vemos el martes, nos vemos los martes, nos vemos cualquier día, nos vemos en la próxima clase y estamos en contacto por el grupo de Telegram. Un abrazo a todos, chao chao.